Hola, ¿cómo están mis queridísimos estudiantes? Un saludo desde lejitos. Yo espero que hayan estado ya haciendo sus apuntes de los temas previos. Ya les subí 2 videos. Así que ahora nos corresponde la parte número 3 del tema de atenuación en una fibra óptica, que corresponde a la unidad número 2. Así que, sin más demora, vamos a comenzar. Prosiguiendo con la tercera parte del tema de atenuación, sabemos que tan pronto una onda electromagnética interactúa con la materia, se presenta tanto la absorción como la difusión. Ambos fenómenos contribuyen a la atenuación total. Vamos a suponer que la luz se propaga en una fibra óptica de diámetro constante. Vamos a considerar entonces una fibra de longitud L en la imagen A, comprendido entre 2 secciones rectas llamadas S1 y S2. La luz entra por S1 y sale por S2 con cierta alteración. En la segunda imagen va a ocurrir lo mismo, solo que ahora S1 y S2 están muy cerca la una de la otra. Es decir, el espesor de esta fibra es súper delgadito, como una pequeña hojuela de fibra. Por lo tanto, su espesor o su longitud se va a llamar delta L. Asimismo, la luz va a sufrir una alteración en función de su potencia óptica. Por lo tanto, la potencia de salida será la potencia de entrada menos cierta delta P, que veremos a continuación. Suponiendo que la atenuación está en función de la potencia de salida menos la de entrada, y que es proporcional simultáneamente a la potencia de entrada y al espesor delta L, tendríamos esta ecuación que aparece aquí. Vean que aparece alfa. Recuerden que esta alfa se refiere a la atenuación total, es decir, el coeficiente de atenuación total. Le llamaremos en este momento coeficiente de proporcionalidad, ya que va a respetarse para todos los segmentos de fibra comprendidos entre ambas secciones. Y menos delta P representa la atenuación igual a potencia de salida menos potencia de entrada. Es negativo porque se trata de una atenuación. La atenuación para un trozo de longitud L va a estar dado por las siguientes ecuaciones que aparecen aquí. Finalmente tenemos P, que es igual a A multiplicado por el exponente E a la menos alfa por L. Recuerden, a mayor longitud, mayor será la atenuación, y el coeficiente de atenuación total será el que determine en qué proporción. Nuevamente aparece negativo porque se trata de una atenuación. Ahora las condiciones de los límites nos van a permitir evaluar la constante A. El flujo de energía disminuye exponencialmente conforme a la distancia que recorre en la fibra y a alfa, que es el coeficiente de atenuación total. Nuevamente tenemos aquí varias fórmulas que representan esa atenuación, para llegar finalmente al coeficiente de atenuación alfa, que recuerden es coeficiente de atenuación total, en función de las dos potencias, entrada y salida, así como de las longitudes. Longitud 2 menos longitud 1. Vean que son logaritmos naturales. Nosotros ya podemos aplicar esta pequeña fórmula tan sencilla a un problema cualquiera, siempre y cuando conozcamos la potencia de entrada, de salida y las longitudes. Vamos a ver, por ejemplo, este problema.
Nos dice que a la distancia L1 de la entrada vamos a tener un flujo de potencia de 5 por 10 a la menos 4 watts y que 100 metros después tenemos un flujo de potencia de 1 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, aplicamos la fórmula anterior, siendo la longitud 1 0, puesto que se trata de la entrada, y la longitud 2 serán los 100 metros. Aplicamos la fórmula para el coeficiente de atenuación total, en este caso solo para 100 metros de fibra óptica, y obtenemos 1.61 por 10 a la menos 2. Pero las unidades no nos convencen. Recuerden que por estándar debemos tener decibeles por kilómetro. Por lo tanto, hay que buscar una fórmula que nos proporcione las unidades que estamos buscando. Entonces, como la atenuación va a ser proporcional al logaritmo de la relación entre ambas potencias e inversamente proporcional a las distancias, vamos a evaluarlo en decibeles por metro. Ahora tenemos el coeficiente de atenuación en decibeles por metro, haciendo simplemente la referencia a decibeles para la potencia y a metros para las longitudes. Por lo tanto, las longitudes van a estar referenciadas a 1 metro y las potencias serán referenciadas a 1 watt. Al comparar las dos expresiones nos quedaría esta expresión que aparece hasta abajo. Como les decía, nosotros lo requerimos en decibeles por kilómetro. Por lo tanto, en lugar de metros, necesitamos referenciar las longitudes a kilómetros. Si nosotros por alguna cuestión tenemos dichas longitudes en metros, habrá que pasarlos a kilómetros. En el caso anterior eran 100 metros, por lo tanto serían 0.1 kilómetros. Nuestra fórmula quedaría finalmente así, en decibeles por kilómetro. La potencia referenciada a 1 watt y la longitud referenciada a 1 kilómetro. Ya hemos visto las principales causas de la atenuación, que es la absorción y la difusión, como aparece en esta formulita. El coeficiente de atenuación total es igual a alfa A más alfa D, siendo alfa A el de absorción, es decir, absorción infrarroja, y alfa D el del scattering Rayleigh. Como valores máximos en una fibra óptica, recordando la gráfica original, teníamos hasta 3 decibeles por kilómetro debidos a la absorción infrarroja y hasta 2 decibeles por kilómetro debidos a la difusión. Si nosotros queremos medir la atenuación directamente, existen formas de hacerlo. Ya sea que midamos los flujos de potencia óptica y aplicar las fórmulas que ya tenemos para los decibeles por kilómetro, o bien medir directamente la atenuación con un OTDR, que es un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, o en inglés, Optical Time Domain Reflectometer, que son medidores de potencia óptica. Así es como luce un OTDR. Son dispositivos muy conocidos en la industria. Los hay de diferentes tamaños, dependiendo de si son para un laboratorio, si son para llevarlos de aquí para allá, dependiendo de la marca y el costo, por supuesto. Este reflectómetro óptico en el dominio del tiempo es un instrumento de alta precisión que lo que hará es enviar pulsos de luz en la longitud de onda que ustedes le indiquen, por ejemplo en la tercera ventana, para luego recibir de vuelta los rebotes de esa luz en donde quiera que se encuentre con algún defecto o elemento a lo largo de la fibra. En función de la magnitud y características de ese rebote,
será como determine el tipo de elemento con el que se ha encontrado. Es decir, si es una macrocurvatura o si es un conector, será capaz de decirles cuál es cuál, pues es capaz de definir la diferencia entre ambos. Estos resultados son hechos mediante cierta cantidad de muestras que ustedes también le van a indicar. En la gráfica se va a mostrar una serie de elementos que representan cada uno de estos defectos. Claro que lo ideal es tener una línea continua sin ningún defecto, lo que indicaría que únicamente la atenuación se debe a la longitud de la fibra. Pero en el caso de que haya conectores, pues evidentemente no va a verse así. Vamos a suponer, por ejemplo, esta grafiquita. Vean que cada piquito representa algún elemento de atenuación. Por ejemplo, el inicial, que es el conector del OTDR. Ese no contribuye con la atenuación total, puesto que se trata del conector del OTDR, no va a participar en la transmisión. Tampoco el del final de la fibra. Es simplemente la distancia que nosotros le estamos asignando para medir. En este caso son 20 kilómetros. Pero todo lo que hay en medio sí es parte del enlace de fibra. Tenemos dos conectores, tenemos un doblez, tenemos un splice, que es la unión entre dos fibras, y tenemos nuevamente otro doblez de diferentes características. El OTDR es capaz de decirles cuáles son estas características, qué cantidad de atenuación tiene cada uno y en dónde se encuentra dicho doblez o dicho conector o dicho splice, etc. Con cierta precisión, dependiendo de lo sofisticado que sea su OTDR. Este es un OTDR real. Vean que también tenemos aquí la gráfica representando el enlace. No se alcanza a distinguir muy bien los números, pero vemos que no tiene ningún doblez, no tiene ningún conector, no tiene ningún splice, etc. Únicamente vemos los picos de atenuación de la entrada del OTDR y de su salida. Significa que a lo largo de toda esta fibra óptica no existe ningún elemento de atenuación. Su atenuación total se debe única y exclusivamente a la distancia. Eso es lo ideal o lo que estaríamos buscando, a no ser, claro, que exista algún conector. Entre más sofisticado sea su OTDR, mayor cantidad de elementos puede distinguir y mayor cantidad de información será capaz de proporcionarles. Se pueden medir las atenuaciones entre tramos de fibra, entre empalmes, entre conectores, entre dos puntos, puntos individuales, etc. También podemos medir la distancia a la que se produce un corte. Es muy difícil en un enlace de 200 kilómetros estar buscando pedacito por pedacito en dónde está el defecto, pero un OTDR es capaz de decirles en dónde se encuentra ese defecto con una cierta precisión. Entre más sofisticado, mayor será la precisión con la que se los diga. Nosotros tenemos que alimentar al OTDR con ciertos parámetros. Observen este OTDR que aparece en la imagen. Se ve diferente al anterior, ya que este es un OTDR de uso continuo. Va de aquí para allá, por lo tanto es pequeño y versátil. Pero también hay que asignarle ciertos valores para que comience a hacer sus mediciones. Aquí aparecen los parámetros que debemos nosotros decirle al OTDR. Por ejemplo, el índice de refracción que tiene nuestra fibra,
el ancho del pulso, el rango de medición en kilómetros, qué tanto es lo que va a medir, la longitud de onda, la cantidad de muestras por segundo y el tipo de fibra. A cambio, las mediciones que nos va a proporcionar será la atenuación de principio a fin, la atenuación entre dos puntos, la pérdida por empalme, la pérdida por retorno, la pérdida por tramo, la distancia que hay entre empalmes, entre cortes, etc. Y por supuesto podemos extraer esta información para llevarla a una computadora y verla en forma más puntual. El OTDR no es el único dispositivo de medición de potencia óptica. Existe también el OLTS, que es el Optical Loss Test Set, o dispositivo de medición de pérdida óptica. Un OLTS es una herramienta muy precisa también, pero únicamente es capaz de decirle la atenuación entre dos puntos, tanto de ida como de vuelta. Hay que conectar un OLTS en cada uno de los extremos para que pueda decirles la atenuación de ida y la atenuación de vuelta, puesto que es como si se comunicaran uno con el otro. Entonces el gasto que se hace es mayor. Por eso en muchos casos se prefiere únicamente utilizar el OTDR, pero también es posible utilizar ambos para tener una medida mucho más precisa de la atenuación de nuestro enlace. Como la atenuación no es igual de ida que de vuelta, muchas empresas eligen esta opción y utilizan ambos dispositivos. De conectarlo, luciría como en este esquema, donde tenemos en la prueba A un OLTS y en la prueba B el receptor, otro OLTS. Existen ventajas y desventajas entre ambos, pero a grandes rasgos la única ventaja que tendría un OLTS por sobre un OTDR sería el que puede medir atenuación de ida y de vuelta, siendo el OTDR quien lleva las mayores ventajas y siendo el preferido en la industria. Vean que sus pantallas son muy distintas, aunque en apariencia se ven casi iguales. Pero aquí no tenemos ninguna gráfica, únicamente en la pantalla aparecen datos, que es la longitud de onda y la cantidad de atenuación, nada más. Para concluir, el tipo de detector óptico que se va a utilizar depende de las necesidades de cada enlace. Para un análisis completo ya decíamos que se prefiere utilizar tanto uno como otro, pero sería suficiente con un OTDR. Ya vimos que utilizar el OLTS nos permite conocer la atenuación del punto A al punto B y del punto B al punto A, que sería su principal ventaja, pero sería también su única ventaja. No es capaz de distinguir los elementos presentes a lo largo de la fibra, cosa que sí hace el OTDR. Los grafica y les indica en dónde se encuentran, qué cantidad de atenuación tienen y de qué tipo de defecto se trata. Aquí tenemos un código de colores para una fibra óptica de tubo holgado. Es solo un ejemplo. Puede ser tanto para tubo holgado como para tubo estrecho. Observen el código de colores que tenemos, desde el azul hasta el celeste, dependiendo de la cantidad de hilos. En este caso son 12, ya que cada tubo secundario contiene 12 filamentos de fibra óptica. Este código de colores nos permite saber
¿Qué cable estamos conectando en dónde y para qué? Con esto damos por finalizada la unidad número 2, que es la unidad de atenuación en la fibra óptica. Y no olviden ir realizando sus apuntes para que vayan estudiando. El mapa que puse aquí ustedes ya lo conocen, es sencillamente el mapa de cómo están las fibras ópticas submarinas hasta la fecha y cómo envuelven a nuestro planeta hasta el día de hoy. Son temas que ya vimos nosotros, de hecho ustedes los expusieron, así que no hay ningún problema en entenderlos. Es simplemente como parte de un breviario cultural. Entonces, nos despedimos momentáneamente. Les deseo lo mejor. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo, aunque sea desde lejitos. Y espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Los siguientes temas que vamos a ver van a formar parte también de la tercera evaluación, igual que este tema de atenuación. El siguiente tema será el de fuentes y receptores ópticos. Así que vayan estudiando todos los conceptos previos y si hay alguna duda pueden hacérmela llegar vía WhatsApp o por mi correo electrónico. Entonces, sin más por el momento, nos estamos viendo muy pronto. Bye bye.